Imagínate estar en la cubierta de un barco. El océano se extiende en todas direcciones, infinito, indiferente, gris. Bajo tus pies, el casco cruje bajo la presión del agua, ajena a cualquier nación, bandera o causa. Corre el año 1944. El Océano Pacífico no es simplemente un campo de batalla. Es un cementerio que se construye en tiempo real. Y en algún lugar allá afuera, a través de 100 millones de millas cuadradas de aguas abiertas, la flota más grande jamás reunida en la historia de la humanidad navega hacia ti. No sabes cuántos barcos hay. Tu Radar Parpadia. Tu radio está llena de estática y transmisiones entrecortadas. Tu almirante Armand está mirando un mapa que probablemente ya esté equivocado. Y tus órdenes, las órdenes que provienen de los más altos niveles del mando imperial, se basan en información de hace 3 días. Lo que suceda a continuación involucrará a más de 200.000 marineros. Involucrará acorazados de tamaño de manzanas enteras, portaaviones capaces de lanzar ataques desde 320 kilómetros de distancia, submarinos que acechan en aguas tan profundas que los cuerpos jamás serán encontrados. Involucrará valentía y errores de cálculo catastróficos, sacrificio y matanza, y determinará, en el lapso de 4 días extraordinarios, si Estados Unidos o el Imperio de Japón controlarán el océano más grande de la Tierra. Esta es la batalla del Golfo de Leyte, y sigue siendo, hasta el día de hoy, la mayor batalla naval de la historia de la guerra humana. Para comprender por qué se enviaron 200.000 hombres a esas aguas, hay que entender qué estaba en juego y hasta qué punto se encontraban desesperados ambos bandos. Para el otoño de 1944, la Segunda Guerra Mundial llevaba 5 años asolando el mundo. Europa se liberaba lentamente, y en el Pacífico, la estrategia que los comandantes estadounidenses denominaban salto de isla en isla avanzaba lentamente hacia el oeste a través del océano durante 2 años brutales. Isla tras isla, atolón tras atolón, las fuerzas estadounidenses se acercaban cada vez más a las islas principales de Japón, Guadalcanal, Tarawa, Saipán. Cada nombre se pagó con sangre, tiempo y acero. Pero Filipinas era diferente. Filipinas no era un simple escalón estratégico. Era la pieza clave, el pilar fundamental de todo el perímetro defensivo de Japón en el sudeste asiático. Si Estados Unidos recuperaba Filipinas, las líneas de suministro de Japón desde las Indias Orientales neerlandesas, Borneo y Malasia quedarían completamente interrumpidas. El petróleo, el caucho, las materias primas que alimentaban la maquinaria bélica japonesa, todo fluía por esas aguas. Perder Filipinas significaría que la capacidad industrial de Japón comenzaría a asfixiarse. Perder Filipinas significaría, a todos los efectos prácticos, que la guerra en el Pacífico habría terminado. El general Douglas MacArthur, quien se vio obligado a huir de Filipinas en 1942 con la famosa promesa de volveré, lo comprendió mejor que nadie. Y el almirante Chester Nimitz, al mando de la flota del Pacífico desde Pearl Harbor, entendió que una batalla naval por Filipinas no solo era inevitable, sino necesaria. Los estadounidenses necesitaban tomar el Golfo de Leyte, en la costa oriental de la isla filipina de Leyte, como zona de desembarco, y para ello necesitaban proteger la flota de invasión. La flota de invasión que reunieron era impresionante. Más de 700 barcos. Más de 174.000 soldados. En aquel momento, fue la mayor operación anfibia en el Teatro de Operaciones del Pacífico. El general MacArthur se paró en la playa de Leyte el 20 de octubre de 1944, vadeó con el agua hasta los tobillos y anunció al pueblo filipino su regreso. Un momento histórico capturado en película, ensayado, poderoso y simbólico. Pero mientras MacArthur hacía historia en la playa, los comandantes japoneses tramaban planes a escondidas. En Tokio, en los pasillos del Comando Naval Imperial japonés, los hombres que dirigían la guerra naval de Japón conocían la verdad que sus comunicados oficiales jamás admitirían. Estaban perdiendo. Llevaban 2 años perdiendo. En Midwa, en junio de 1942, la Armada Imperial japonesa había perdido 4 portaaviones, el núcleo de su poder aéreo ofensivo, en una sola tarde catastrófica. En el mar de Filipinas, en junio de 1944, los cazas estadounidenses habían derribado aviones japoneses a un ritmo tan abrumador que los pilotos estadounidenses lo habían llamado, entre risas, la gran masacre de las Marianas. Japón había perdido más de 400 aviones y 3 portaaviones más en 2 días. En octubre de 1944, la Armada Imperial japonesa solo contaba con 9 portaaviones.
Pero la amarga y devastadora ironía radicaba en que prácticamente carecían de pilotos entrenados para operarlos. Años de guerra habían diezmado a los aviadores japoneses a un ritmo vertiginoso. Los portaaviones supervivientes eran, en cierto modo, inútiles. Eran barcos que lucían poderosos en un mapa, pero que no significaban prácticamente nada en un combate real. Sin embargo, Japón no podía simplemente dejar caer Filipinas sin luchar. Las consecuencias políticas habrían sido catastróficas. Más importante aún, si se cortaban las líneas de suministro de petróleo, los buques de guerra japoneses restantes se quedarían sin combustible, quedarían inservibles anclados. Era mejor arriesgarlos en un enfrentamiento decisivo que verlos oxidarse lentamente hasta volverse irrelevantes. Así pues, el cuartel general imperial japonés ideó un plan. Lo llamaron SHG-1, Operación Victoria número 1. En esencia, se trataba de un plan basado en el sacrificio y el engaño. Y fue la estrategia naval más compleja, la más audaz y, en última instancia, la más condenada al fracaso de toda la Segunda Guerra Mundial. El artífice del SHG-1 no fue un solo hombre. Nació en un comité, se perfeccionó mediante debates y se aprobó bajo presión. Pero si hubo una figura que encarnó sus contradicciones mejor que ninguna otra, fue el vicealmirante Hisaburo Osawa. Osawa tenía 57 años en octubre de 1944. Había dedicado toda su vida adulta al servicio de la Armada Imperial Japonesa, ascendiendo rápidamente gracias a su reputación de inteligencia, meticulosa planificación y creatividad táctica. Era considerado una de las mentes navales más brillantes de Japón. Había comandado fuerzas de portaaviones en los primeros años de la guerra y comprendía mejor que casi nadie el potencial de la aviación embarcada. También comprendió, en el otoño de 1944, lo que ya no podía hacer. Osawa fue el hombre elegido para comandar la Fuerza del Norte, la fuerza de portaaviones señuelo de la operación SHG-1. Su misión fue una de las órdenes más inusuales desde el punto de vista psicológico jamás dadas a un alto mando militar. Se le ordenó tomar los portaaviones restantes de la flota japonesa, buques que representaban décadas de inversión, ingeniería y orgullo nacional, y usarlos como cebo. Le ordenaron navegar hacia el sur desde Japón con 4 portaaviones, 3 acorazados, varios cruceros y destructores, y hacerse visible, hacer ruido, desviar la atención del comandante de la flota estadounidense, el almirante William Buellseye, hacia el norte, alejándola del verdadero ataque japonés. Porque el verdadero ataque no vendría de los operadores. Procedería de la flota de superficie más temible que Japón aún pudiera reunir, 2 fuerzas separadas de acorazados y cruceros que se abrirían paso a través del archipiélago filipino desde el oeste, descenderían sobre el Golfo de Leyte desde direcciones opuestas y destruirían la flota de invasión estadounidense anclada. La Fuerza del Sur, comandada por el vicealmirante Soji Nishimura, avanzaría a través del estrecho de Surigao hasta el sur del Leyte y atacaría desde abajo. La Fuerza Central, la principal fuerza de ataque, estaba al mando del vicealmirante Takeo Kurita. Era la mayor y más poderosa fuerza de superficie que Japón había enviado al mar desde el comienzo de la guerra. 5 acorazados, 12 cruceros, Queen's Destructors, y en su centro, como dioses de hierro emergiendo del agua, los 2 acorazados más grandes jamás construidos por nación alguna en la historia del mundo, el Yamato y el Musashi. Reflexiona sobre esto por un momento. El Yamato y el Musashi, 72.000 toneladas cada uno a plena carga. Cañones principales, cañón de 18 pulgadas, capaces de lanzar un proyectil de 3.200 libras, más pesado que un rinoceronte adulto, a una distancia de más de 26 millas. Su cinturón blindado, el revestimiento a lo largo de la línea de flotación, tenía 16 pulgadas de acero endurecido. Se habían probado proyectiles acorazados estadounidenses contra muestras capturadas de blindaje japonés y no lograron penetrarlo. No eran simples barcos. Eran fortalezas flotantes con la potencia de fuego suficiente para destruir una flota entera antes de que pudiera acercarse lo suficiente para contraatacar. La fuerza central de Kurita avanzaría a través del mar de Sibuyan, pasaría por el estrecho de San Bernardino, un paso angosto entre las islas Filipinas, y emergería por el lado oriental, justo encima del Golfo de Leyte, donde la flota de invasión estadounidense estaba esperando. Si el plan funcionaba, si los portaaviones de Osawa lograban atraer a Alcei lejos de la flota, y si la fuerza del sur de Nishimura atacaba desde abajo al mismo tiempo que la fuerza de Kurita atacaba desde arriba, la flota de invasión estadounidense quedaría atrapada en una pinza de la que no podría escapar. 200.000 marineros se dirigían a sus posiciones a ambos lados.
La trampa estaba tendida. Lo que sucedió después no fue simplemente una batalla. Fueron 4 batallas, libradas simultáneamente a lo largo de cientos de kilómetros de mar abierto, cada una influyendo en las demás de maneras que ningún comandante de ninguno de los bandos podía prever ni controlar por completo. Fue el enfrentamiento naval más grande, caótico y trascendental de la historia de la humanidad. Y comenzó, como la mayoría de las catástrofes, con una decisión tomada en la oscuridad. El hombre que tenía el destino de Estados Unidos en sus manos era el almirante William Frederick Halsey Jr. Bull Halsey tenía 62 años. Era corpulento, de carácter explosivo y los marineros bajo su mando lo adoraban con una intensidad casi irracional. Era el tipo de almirante que inspiraba confianza con solo existir. Sus comunicaciones eran famosas por su franqueza y agresividad. Cuando Japón atacó Pearl Harbor en 1941, Halsey estaba en alta mar, y su respuesta, antes de que acabemos con ellos, el idioma japonés solo se hablará en el infierno, se convirtió en una de las frases más célebres de la guerra. Era el luchador por excelencia, el agresor por excelencia, un hombre incapaz, por naturaleza, de amedrentarse ante un desafío. Y esa cualidad, esa magnífica, famosa y peligrosa, era precisamente con la que contaban los japoneses. Halsey comandaba la tercera flota estadounidense, la fuerza naval más poderosa del mundo. Sus portaaviones, los rápidos de la Fuerza de Tarea 38, eran la fuerza dominante en el Pacífico. Habían aniquilado la aviación japonesa sobre Filipinas en las semanas previas a la invasión, destruyendo cientos de aviones y hundiendo varios buques de guerra. Halsey estaba seguro de sí mismo, y tenía motivos para estarlo. Pero Halsey tenía una directiva que se convertiría en la fuente de una de las mayores controversias en la historia militar estadounidense. Sus órdenes le indicaban que debía cubrir y apoyar los desembarcos en Leyte, pero también le decían que destruir la flota japonesa, si se presentaba la oportunidad, debía ser su objetivo principal. Estas dos prioridades no siempre eran compatibles, y en la confusión de la batalla, cuando la información era parcial e incompleta, cuando los acontecimientos se desarrollaban más rápido de lo que cualquier oficial de Estado Mayor podía seguir, la tensión entre esos dos objetivos estuvo a punto de desembocar en un desastre. En la mañana del 23 de octubre de 1944, 2 submarinos estadounidenses, el Darte y el Dace, patrullaban el paso de Palawan, un estrecho corredor marítimo al oeste de Filipinas. En la oscuridad previa al amanecer, divisaron algo en la superficie. Barcos. Muchos barcos. Navegando en formación. Era la fuerza central de Kurita. Los submarinos transmitieron inmediatamente por radio su informe de contacto. La posición, el rumbo y la velocidad de Kurita ya eran conocidos por el mando estadounidense. Acto seguido, los submarinos atacaron. El Darte lanzó 2 torpedos contra el crucero Atago, buque insignia del Kurita, y lo hundió en 18 minutos. El Kurita cayó al agua y tuvo que ser rescatado por un destructor. El Darte hundió entonces otro crucero, el Maya. El Dace hundió un tercero, el Takao, que resultó gravemente dañado. Kurita trasladó su bandera al Yamato. 3 cruceros se perdieron antes incluso de que la batalla hubiera comenzado oficialmente. Pero la fuerza central seguía en movimiento. Seguía siendo enorme. Seguía siendo letal. A la mañana siguiente, 24 de octubre, aviones embarcados estadounidenses localizaron a la flota de Kurita en el mar de Sibuyan y la atacaron en oleadas. Fue entonces cuando los estadounidenses lograron lo que más tarde describirían como una de las mayores hazañas de ataque aeronaval de la guerra. Hundieron el Musashi. Recibió 19 impactos de torpedo y 17 de bomba. Diaceanue torpedoes. Cada uno, un arma de 900 kilos diseñada específicamente para destruir barcos. El Musashi, el buque de guerra más poderoso jamás construido, se estremeció, se inclinó y zozobró lentamente. Más de 1000 tripulantes se hundieron con él, el acorazado más grande del mundo, hundido por un avión. Un barco cuyos diseñadores confiaban en que podría soportar un castigo que ningún otro buque podría sobrevivir. Pero el Yamato siguió navegando. Why Kurita dio media vuelta. Los pilotos estadounidenses informaron que la fuerza central había cambiado de rumbo y se retiraba hacia el oeste. En realidad, se trataba solo de un cambio temporal. Kurita se estaba reagrupando, ganando tiempo y esperando que anocheciera. Pero los estadounidenses lo desconocían. Y en el vacío de información que siguió, un segundo acontecimiento crucial se desarrollaba al norte. La fuerza de señuelo de Osaba había sido localizada.
Aviones de búsqueda estadounidenses avistaron la flota de portaaviones de Osawa al norte de Luzón la tarde del 24 de octubre. Los portaaviones. Los portaaviones de la flota japonesa. El objetivo que todo almirante estadounidense en el Pacífico había soñado con destruir. Y parecían estar retirándose hacia el norte, alejándose, como si intentaran escapar. Alcey vio el informe. Su estado mayor simuló la situación. Kurita parecía estar retirándose en el mar de Shibuya. La fuerza del sur era pequeña y ya estaba bajo control. El almirante Jesse Oldendorf esperaba a Nishimura en el estrecho de Surigao con una línea de batalla que resultaría devastadora. Los portaaviones al norte eran el gran objetivo. Representaban la amenaza que había asolado el Pacífico durante 3 años. Si Alcey lograba destruir la flota de portaaviones japonesa restante allí, hoy mismo, podría poner fin a la guerra. Y así, Alcey hizo lo que Alcey siempre hacía. Él atacó. Tomó toda su flota, sus 3 grupos de portaaviones, todos los acorazados rápidos, todos los cruceros, todos los destructores, y viró al norte a toda velocidad. Dejó el estrecho de San Bernardino sin protección. Dejó la flota de invasión de Leyte protegida únicamente por una pequeña fuerza llamada Fuerza de Tarea 77.4. 3 grupos de portaaviones de escolta lentos y sus pantallas de destructores, designados Taffy 1, Taffy 2 y Taffy 3. Estos no eran portaaviones de flota. No estaban diseñados para acciones de flota. Eran pequeños y lentos portaaviones Jeep cuya misión principal era proporcionar apoyo aéreo cercano a las tropas terrestres. Transportaban menos de 30 aeronaves cada uno. Casi no tenían blindaje. Sus destructores eran tan pequeños que un proyectil Yamato podía atravesarlos completamente de proa a popa sin detonar. Alcey se había ido, y Kurita volvió a darse la vuelta. Aproximadamente a las 11 de la noche del 24 de octubre, la fuerza central de Kurita, que aún tenía el Yamato como su núcleo, con 4 acorazados, 8 cruceros y 11 destructores, atravesó el estrecho de San Bernardino en la oscuridad. Ningún barco estadounidense los esperaba. No había minas, ni submarinos, ni patrullas de superficie. El estrecho estaba completamente abierto. En el sur, simultáneamente, la fuerza del sur del vicealmirante Nishimura entraba en el estrecho de Surigao. Lo ocurrido en el estrecho de Surigao fue una obra maestra de posicionamiento naval estadounidense. El almirante Oldendorf había dispuesto sus fuerzas con una precisión impecable, lanchas torpederas y destructores atacando en el estrecho, y en la parte superior, sus acorazados y cruceros desplegados en línea contra la trayectoria del Nishimura. Fue la última vez en la historia naval que una flota cruzaría la T, la maniobra clásica en la que una línea de barcos cruza perpendicularmente a la línea enemiga, permitiendo que todos los barcos de la fuerza que cruza disparen andanadas mientras el enemigo solo puede disparar sus cañones de proa. Nishimura navegó hacia un muro de fuego. Su buque insignia, el acorazado Yamashiro, fue alcanzado por al menos 6 torpedos y decenas de proyectiles. Se hundió con Nishimura a bordo. Su segundo acorazado, el Fus, fue alcanzado por múltiples torpedos al comienzo del combate y se partió en 2. De los 7 barcos de la flota de Nishimura, solo uno, un destructor, sobrevivió. El resto se hundió o tuvo que regresar. Más de 4.000 marineros japoneses murieron en el estrecho de Surigao en menos de 2 horas. Fue una victoria estadounidense completa y total. Pero en el norte, en la madrugada gris del 25 de octubre de 1944, estaba ocurriendo algo completamente diferente. Los hombres de Taffy 3 estaban terminando de desayunar cuando el mundo cambió. El escuadrón Taffy 3 estaba al mando del contraalmirante Clifton C. Sprague, un oficial tranquilo y metódico que se había labrado una reputación de competencia más que de heroísmo. Su fuerza estaba compuesta por 6 portaaviones de escolta, 3 destructores y 4 destructores de escolta más pequeños. Sus buques de combate más grandes, los destructores, tenían un desplazamiento de alrededor de 2.000 toneladas. Estaban armados con cañones de 5 pulgadas y torpedos diseñados para la caza de submarinos. A las 6:47 de la mañana del 25 de octubre, los vigías del buque insignia de Sprague avistaron ráfagas antiaéreas a lo lejos. Algo extraño. Luego, un piloto en patrulla de rutina informó que enormes buques de guerra emergían de una tormenta al norte. Acto seguido, las pantallas del radar se llenaron de contactos. Finalmente, en el horizonte, aparecieron las imponentes superestructuras de los acorazados japoneses. Los característicos mástiles en forma de pagoda de Yamato se elevaban por encima de las nubes como templos antiguos que se preparan para la guerra. Toda la fuerza central de Kurita, 4 acorazados
incluido el Yamato, 8 cruceros, once destructors, avanzando directamente hacia Taffy 3 a 30 nudos. La primera reacción de Sprague, como la de cualquier oficial naval competente, fue la incredulidad. Comprobó la frecuencia de las transmisiones. Confirmó la identificación de los mástiles de la pagoda. Se comunicó por radio con Halsey preguntándole si había algún buque pesado amigo cerca. La respuesta fue el silencio. Envió un mensaje de emergencia a todos los mandos estadounidenses en la zona. No entró en pánico. Hizo lo que la situación requería. Él corrió. Sprague viró sus portaaviones hacia el sur, alejándose de la flota que se aproximaba, a su velocidad máxima de unos 17 nudos. Un crucero pesado japonés podía alcanzar los 34 nudos. El Yamato, los 27. Sprague disponía de unos 30 minutos antes de que los japoneses estuvieran al alcance de sus cañones. Realizó 3 acciones simultáneamente que convertirían el enfrentamiento que siguió en una de las acciones defensivas más notables de la historia naval. Ordenó a sus portaaviones que lanzaran todos los aviones que tenían, armados con lo que estuviera a su alcance: torpedos, bombas, cargas de profundidad, incluso munición de práctica. Algunos aviones realizaban maniobras de prueba sin munición, algunas solo para distraer a los artilleros japoneses. Ordenó a sus destructores y escoltas de destructores que generaran humo, una densa y asfixiante niebla química, para proteger a sus portaaviones de los cañones japoneses. Y ordenó a sus destructores que atacaran. 3 destructores, contra la flota de superficie más poderosa del Pacífico. El capitán del USS Johnston era el comandante Ernest Evans, un nativo americano cherokee de Pawnee, Oklahoma, que se había alistado como voluntario en la Marina a los 17 años y había dedicado toda su carrera a prepararse precisamente para el tipo de momento que todo oficial naval espera no llegar nunca. Evans era bajo, corpulento y poseía una agresividad que su tripulación encontraba a la vez aterradora y tranquilizadora. Cuando puso en servicio el Johnston en 1943, su discurso a la tripulación fue directo. Este va a ser un barco de combate. Tengo la intención de ir a por todas, y cualquiera que no quiera acompañarme, que se baje ahora mismo. Nadie salió ileso. A las 7:16 de la mañana del 25 de octubre, sin esperar órdenes de Sprague, Evans viró el Johnston directamente hacia la flota japonesa que se aproximaba y aceleró a máxima velocidad. Navegaba a 30 nudos contra los cañones de 4 acorazados y 8 cruceros. Su oficial de control de tiro, el teniente Robert Agen, escribió más tarde que pensó que el capitán había perdido la cabeza. No era así. Simplemente había decidido que la única manera de salvar a los portaaviones era hacer que los japoneses prestaran tanta atención a los destructores que no pudieran disparar con precisión a ningún otro objetivo. El Johnston acusó a 10,000 yardas de crucero japonés más cercano, dentro del alcance, pero aún bajo un fuego devastador. Evans lanzó sus 10 torpedos. 10 torpedos Mark 15 surcaron el agua a toda velocidad hacia el crucero Kumano. El Kumano recibió un impacto que le arrancó la proa. Se separó de la formación. La flota japonesa, siguiendo las estelas de los torpedos, viró bruscamente para evitarlas, lo que les dio a los portaaviones de escolta unos minutos cruciales. Entonces los proyectiles encontraron el Johnston. 3 proyectiles de 35,5 centímetros, 14 pulgadas, de una corazada impactaron en rápida sucesión. Cada uno tenía el tamaño de un Volkswagen Beetle. Atravesaron la sala de máquinas del Johnston, destruyeron la sala de calderas de popa y lo dejaron a la deriva durante un minuto que debió parecer una eternidad. La energía se restableció parcialmente. Evans condujo el barco de vuelta hacia el humo. Sangraba por múltiples heridas. 2 dedos de su mano izquierda habían sido amputados. Dirigía el barco desde el puente, dando órdenes al timón a gritos a través de una escotilla, ya que el sistema de comunicaciones había quedado destruido. El Johnston continuó luchando. Los otros 2 destructores del escuadrón Taffy 3, el Oel y el Herman, siguieron a Evans en la batalla. El Oel lanzó torpedos contra el propio Yamato, obligando al acorazado más poderoso jamás construido a alejarse de la persecución durante 10 minutos. El Herman atravesó la estela de sus propios torpedos, entre el humo y las salpicaduras de los proyectiles, disparando sus cañones de 5 pulgadas contra cruceros pesados a tan corta distancia que un impacto directo del fuego de respuesta lo habría borrado del océano. Y los destructores de escolta, los barcos aún más pequeños, ligeramente armados, diseñados para el servicio de convoys, se unieron al ataque. El Samuel B. Roberts, al mando del comandante Robert Copeland, se dirigió hacia un crucero pesado disparando sin cesar.
Su tripulación contaría más tarde que dispararon tan rápido y durante tanto tiempo que los cañones se pusieron al rojo vivo y tuvieron que enfriarlos con cubos de agua de mar. Copeland envió un mensaje a su tripulación por el intercomunicador que se ha convertido en una de las frases más citadas de la Guerra del Pacífico. Les dijo que iban a la batalla contra probabilidades abrumadoras de las que no cabía esperar sobrevivir. Les dijo que sus nombres serían recordados. Tenía razón. Lo que siguió fue, sin duda alguna, uno de los episodios más improbables de toda la Segunda Guerra Mundial. La flota japonesa, con su abrumadora potencia de fuego, velocidad superior y enorme ventaja numérica, no pudo hundir a los portaaviones de escolta estadounidenses. No de inmediato, no limpiamente, no de la forma en que debería haber podido hacerlo. Parte del problema radicaba en los destructores y sus ataques suicidas, que obligaban a los barcos de Kurita a maniobrar constantemente, haciendo casi imposible el tiro de precisión. Otra parte se debía a los aviones de los portaaviones de escolta, cuyos pilotos realizaban un ataque tras otro con la munición que tenían, y cuando se quedaban sin ella, hacían pasadas de prueba, volando bajo y rápido para obligar a los artilleros japoneses a seguirlos. Y otra parte era el humo, esas enormes columnas de niebla química que los barcos de Sprague generaban sin cesar, convirtiendo el mar en una pesadilla de visibilidad y confusión. Y parte de ello, sin duda, fue el caos. Kurita, en el puente de Yamato, recibía información fragmentaria y contradictoria. La magnitud de la respuesta estadounidense, los ataques con torpedos, los aviones, las cargas aparentemente temerarias de los destructores, lo convenció, en cierto momento, de que no se enfrentaba a una pequeña fuerza de cobertura. Se convenció de que luchaba contra portaaviones, que los destructores que lanzaban torpedos eran en realidad destructores de flota pertenecientes a uno de los grupos de portaaviones de Alcei, que, más allá del humo, le esperaba todo el peso de la tercera flota estadounidense. Estaba equivocado, completamente equivocado. Pero en medio del caos y el humo, con barcos explotando y aviones surcando las nubes a toda velocidad, la certeza era imposible. El Johnston luchó hasta que sus motores se detuvieron. Evans, herido, continuó dirigiendo el fuego hasta que el barco comenzó a hundirse. Aproximadamente a las 9:45 de la mañana, el Johnston volcó y se hundió. De sus 327 tripulantes, solo 141 sobrevivieron. Nunca se encontró el cuerpo de Evans. Recibió la medalla de honor a título póstumo, siendo el primer nativo americano en recibir tal honor en la Marina. El Oel también se hundió. El Samuel B. Roberts, el destructor de escolta que luchaba como un acorazado, fue destrozado por el fuego y se hundió con 89 tripulantes a bordo. El portaaviones de escolta Gambier Bay, el único portaaviones estadounidense hundido por fuego naval en toda la guerra, se hundió a las 9:07 de la mañana, alcanzado por proyectiles de cruceros que avanzaron metódicamente a lo largo de su casco hasta que se partió y se hundió. Pero Taffy 3 sobrevivió. 5 de los 6 portaaviones de escolta seguían a flote. Y a las 9:25 de la mañana ocurrió algo que ninguno de los supervivientes podría explicar del todo. Kurita ordenó a su flota que interrumpiera el ataque. Se dirigió al norte. Reunió sus barcos. Hizo balance de sus pérdidas. 3 cruceros pesados hundidos, otros 3 gravemente dañados, y decidió que había cumplido su cometido. O tal vez temía lo que se escondía tras el humo. O quizás el peso acumulado de 2 días de ataques aéreos y torpederos, sumado a la locura absoluta e implacable de una batalla sin sentido, había quebrado su certeza. Giró hacia el norte. Esa noche volvió a cruzar el estrecho de San Bernardino. Nunca más volvió a ser un factor relevante en la guerra. La invasión estadounidense de Leyte se salvó gracias a 6 portaaviones de escolta, 3 destructores, 4 destructores de escolta y los hombres que los tripulaban. En el norte, Alcei encontró a los portadores de Osawa. El ataque a la fuerza del norte fue exactamente como Alcei lo había planeado. Aviones estadounidenses bombardearon la flota de portaaviones japonesa durante la mañana del 25 de octubre. Los 4 portaaviones de Osawa fueron hundidos. El Suikaku, el último portaaviones superviviente del ataque a Pearl Harbor, el último barco que había lanzado aviones contra la base estadounidense aquella mañana de diciembre 3 años antes, se hundió. Según los informes, mientras se hundía, su tripulación se reunió en cubierta y cantó el himno nacional japonés. Osawa, que se había propuesto sacrificarse y lo logró, sobrevivió. Pero mientras los aviones de Alcei hundían portaaviones vacíos, llegaban mensajes frenéticos desde Sprague, desde la séptima flota, desde todos los que se encontraban en las cercanías del Golfo de Leyte. ¿Dónde estás?
Necesitamos acorazados. Nos están atacando acorazados. ¿Dónde está Halsey? Un mensaje, transmitido por el comandante de la séptima flota, el almirante Thomas Kinkaid, y citado y atribuido erróneamente desde entonces, contenía las palabras: «El mundo se maravilla». Era una frase añadida por el oficial descifrado en Pearl Harbor como relleno, una práctica habitual para confundir a los descifradores de códigos. Pero Halsey lo interpretó como una reprimenda personal del almirante de flota Chester Nimitz. Según se cuenta, lloró de rabia en el puente de mando, arrojando su gorra a la cubierta. Se dirigió hacia el sur. Llegó demasiado tarde para alcanzar a Kurita. El estrecho de San Bernardino estaba vacío. La batalla del Golfo de Leyte había terminado. En 4 días, del 23 al 26 de octubre de 1944, la batalla del Golfo de Leyte se cobró la vida de 282 barcos, más de 2.000 aeronaves y aproximadamente 200.000 marineros, soldados y aviadores de ambos bandos. Japón perdió 3 acorazados, 4 portaaviones, 10 cruceros y 11 destructores. La Armada Imperial Japonesa, como fuerza de combate efectiva, dejó de existir. Estados Unidos perdió un portaaviones ligero, 2 portaaviones de escolta, 2 destructores y un destructor de escolta. Esta disparidad cuenta parte de la historia, pero no la parte humana. La parte humana vive en el agua. De los 1.579 tripulantes de Musashi, menos de la mitad sobrevivieron. Los hombres de la Fuerza Sur japonesa, atrapados en el estrecho de Surigao, murieron por miles en aguas tan oscuras y turbias que muchos nunca supieron que les había golpeado. Los supervivientes del Johnston, el Oel y el Samuel B. Roberts flotaron en aguas infestadas de tiburones durante 2 días y medio antes de que los barcos de rescate los encontraran. Y en ese tiempo, los tiburones se cobraron más vidas. Los supervivientes relataron posteriormente que los peores sonidos no fueron los de los cañones, sino el silencio que siguió. Para los hombres que se hundieron con el Gambier Bay, el Oel, el Musashi y el Yamashiro, el océano se convirtió en su tumba. El Pacífico no alberga marcadores, lápidas ni monumentos que puedan visitarse. Solo agua y memoria. El legado del Golfo de Leyte resuena en todo debate serio sobre la guerra naval moderna. Fue la batalla que demostró, sin lugar a dudas, que la era de los acorazados había terminado. El Yamato y el Musashi, los mayores acorazados jamás construidos, la máxima expresión de la antigua religión naval que sostenía que el acero y los cañones eran los árbitros supremos del poder marítimo, habían quedado obsoletos. Los aviones habían hundido al Musashi. Los aviones habían neutralizado la fuerza central de Kurita con una eficacia que ninguna flota de superficie enemiga podría haber igualado. El futuro eran los portaaviones, los aviones y los misiles, no las planchas de acero y los cañones de 45 centímetros. Las lecciones se escribieron en alta mar y nunca se han olvidado. Fue también en esa batalla donde surgieron los kamikazes. La mañana del 25 de octubre de 1944, la misma mañana en que el Taffy 3 luchaba por su supervivencia, aviones japoneses procedentes de Filipinas llevaron a cabo los primeros ataques kamikaze organizados de la guerra. Pilotos que se habían ofrecido voluntarios para morir, que habían escrito cartas de despedida, bebido sake ceremonial y subido a bordo de aviones cargados de bombas, estrellaron deliberadamente sus aeronaves contra buques estadounidenses. El portaaviones de escolta St. lo fue alcanzado por un Zero que transportaba una bomba de 250 kilos. El impacto y la explosión desencadenaron una serie de explosiones secundarias en su polvorín. Se hundió en 30 minutos, llevándose consigo a 143 hombres. Fue el primer barco hundido por un ataque kamikaze. Antes de que terminara la guerra, los ataques kamikaze dañarían o hundirían 400 barcos estadounidenses y causarían la muerte de casi 5.000 marineros estadounidenses. Esta táctica, nacida de la desesperación el mismo día en que la Armada Imperial Japonesa libró su última gran batalla, se convertiría en uno de los horrores que definieron el último año de la Guerra del Pacífico. Y sin embargo, el Golfo de Leyte nos brindó algo más tranquilo y duradero. Nos ofreció un ejemplo de lo que son capaces los seres humanos cuando no queda nada más que hacer que luchar. Ernest Evans, dirigiendo el Johnston hacia una flota de acorazados. Robert Copeland, diciéndoles a sus tripulantes que iban a una batalla de la que no se esperaba sobrevivir, y observándolos cargar los cañones de todos modos. Los pilotos de los portaaviones de escolta del Taffy 3, lanzando sus últimas gotas de combustible contra cañones japoneses con los soportes de bombas vacíos.
los supervivientes flotando en el agua durante 2 días, manteniéndose despiertos unos a otros, manteniéndose con vida unos a otros. No eran figuras sobrehumanas. Eran jóvenes, la mayoría veinteañeros, que habían crecido en la América de la Gran Depresión, que se habían hecho a la mar porque había una guerra y era su guerra. Evans había querido ser oficial de la Marina desde niño. Los marineros del Oel, el Johnston y el Samuel B. Roberts eran mecánicos, agricultores, estudiantes y oficinistas que habían aprendido sus oficios en la escuela acelerada de la formación bélica. Eran personas corrientes que se vieron envueltas en una situación extraordinaria y supieron afrontarla. Hoy, las aguas del Golfo de Leyte están en su mayoría tranquilas. Los pescadores faenan en los mismos estrechos donde combatieron los acorazados. La ciudad de Ormond, en la isla de Leyte, que fue escenario de terribles combates en los meses posteriores a la batalla naval, ha sido reconstruida. Filipinas, liberada gracias a la campaña que hizo posible el Golfo de Leyte, es una nación democrática soberana, la misma nación cuya independencia era el premio lejano y apenas tácito que subyacía a todos los cálculos tácticos de octubre de 1944. El Yamato zarpó por última vez en abril de 1945 en otra misión suicida. Zarpó con apenas combustible suficiente para llegar a Okinawa, con la orden de encallar y luchar como fortaleza. Nunca llegó. Aviones estadounidenses lo localizaron el 7 de abril de 1945 y lo atacaron con 12 torpedos y 7 bombas. Cuando explotó su pañol de municiones de proa, la bola de fuego fue visible a 320 kilómetros de distancia. De sus 2.778 tripulantes, solo sobrevivieron 280. La guerra en el Pacífico terminó el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio. El general MacArthur presidió la ceremonia. En efecto, había regresado. Desde entonces, los historiadores han debatido interminablemente si Alcei tomó la decisión correcta a perseguir a los portaaviones hacia el norte. Si Kurita acertó a retroceder cuando lo hizo. Si el sacrificio de Osawa valió la pena. Si un sacrificio noble sin resultado estratégico es verdaderamente noble, o simplemente un desperdicio embellecido por el coraje. Estas no son preguntas que tengan respuestas sencillas. La respuesta es sencilla. En la mayor batalla naval de la historia, hombres de ambos bandos demostraron algo que hace que el estudio de la historia no solo sea educativo, sino también aleccionador. Que bajo una presión insoportable, ante la muerte segura, los seres humanos son capaces de hazañas extraordinarias. Ernest Evans navegó hacia los cañones más potentes del mundo para darles a otros hombres la oportunidad de vivir. No sobrevivió, pero los portaaviones sí. Y la flota de invasión también. Y Filipinas fue liberada. Y la guerra terminó. Y el mundo que surgió de esa guerra, con todas sus imperfecciones, con todas sus luchas constantes, no es el mundo que el Japón imperial o la Alemania nazi habían planeado construir. El agua recuerda, incluso cuando nosotros olvidamos. Y todavía descansan allí 200.000 marineros, estadounidenses, japoneses, filipinos. Si una historia como esta te conmueve, si el coraje de hombres como Ernest Evans, el sacrificio de la tripulación del Johnston o la absoluta imposibilidad de lo que sobrevivió el Taffy 3 significan algo para ti, entonces piensa en esto. Cada me gusta que le das a este video es un pequeño acto de memoria. Le cuenta la historia que estas historias importan. Ayuda a que este canal llegue a más personas que merecen saber lo que sucedió en esas aguas. Así que, si esta historia lo merece, dale al botón de me gusta. No por un algoritmo, por los hombres que estuvieron en el agua. Y si quieres más historias como esta, historias sobre los momentos reales que crearon y transformaron el mundo, contadas como merecen, suscríbete a Español Historia. No contamos la historia para entretenerte. La contamos para que entiendas por qué el mundo es como es y quién pagó por ello. Ahora queremos saber tu opinión. Si hubieras estado en el puente del Taffy 3 aquella mañana, con 4 acorazados en el horizonte y 6 portaaviones de escolta bajo tu protección, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías ordenado ese ataque? Deja tu respuesta en los comentarios. Leemos todo. La próxima vez, nos adentraremos en una historia que la mayoría desconoce. Una decisión tomada en un búnker de mando que salvó millones de vidas, pero que acabó con la vida del hombre que la tomó. Los libros de historia apenas le dedican una nota a pie de página. Nosotros le dedicaremos un capítulo entero. Gracias por ver este video. Gracias por interesarte por la historia. Y gracias por formar parte de esta comunidad. Gracias a ti, esto merece la pena. Soneto 4.6. Claude es una IA y puede cometer errores. Por favor,
Revise sus respuestas cuidadosamente.